Gracias, Señor. Bueno, pues si ya estás listo para que podamos escuchar la palabra de Dios, hoy vamos con la cuarta parte de esta serie, solo que el día de hoy el tema lo voy a fraccionar en dos partes. Hoy empiezo con un segmento, lo termino la próxima semana. Sin embargo, es el cuarto segmento de esta serie en sí. Y le hemos titulado a esta serie En Cristo. Y creo que tiene mucho significado y de hecho tiene mucho valor lo que nosotros estamos recordando, hablando, aprendiendo, ¿verdad? Y tratando de llevar a la práctica en nuestra vida. Porque en la primera ocasión que empezamos a hablar de esto, hablamos de la obra terminada. Se llamó Terminé la obra y el objetivo era llevar, ¿verdad?, al conocimiento de cada uno de nosotros, de acuerdo a las Escrituras, qué fue lo que significó que Jesús terminara la obra en la cruz. Porque a final de cuentas, lo que ahí sucedió vino a impactar al mundo entero y en especial a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, como Él hizo un pago completo, suficiente, y los diferentes usos que se le daban al término que en ese momento estábamos viendo que era consumado, es que viene en la palabra del Señor y fue la expresión de Jesús una vez terminada su obra en el madero. En la segunda parte de esta serie estuvimos viendo cómo Jesús es la esperanza en nosotros. Es decir, para que Jesús sea verdaderamente una esperanza, porque el mundo tiene esperanzas, ¿verdad? Pero esperanza en lo falso, en lo incorrecto, en lo temporal. Y lo único que verdaderamente vale la pena poner la esperanza es en Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús necesita, para ser verdadera esperanza, estar en ti. Ahí es a donde está el verdadero impacto en nuestra vida, que Cristo Jesús esté en nosotros. Entonces hablamos un poquito acerca del poder de esa nueva vida en Cristo Jesús, de ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vimos un poco de cómo somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. También vimos cómo es que ninguno de nosotros merece algo así y qué es lo que el Señor espera de nosotros. Viendo Juan 6:26, en donde dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Una persona le decía en ese momento, bueno, y de todo lo que vemos y escuchamos como enseñanzas, ¿verdad? En sí, ¿qué es lo que debemos poner en práctica, ¿verdad?, para la obra de Dios? Es decir, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Dice, ¿qué es lo que nosotros debemos comenzar a practicar? Y Jesús, en lugar de darles una lista o una serie de cosas, ¿verdad? Ok, harás esto y 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 esto, tal como sucedió con la ley. Ahora Él le responde, Jesús mismo le responde a la inquietud y al deseo de este hombre y le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y vimos cómo es que poniendo tu fe en Él, en aquel que el Padre ha enviado, que es Jesucristo, es ahí donde inicia la obra en cada uno de nosotros y en realidad es lo que pide Dios, que creamos en Él. Las obras son el resultado de la fe. Primero es la fe y después son las obras. Entonces hay gente que se quiere acercar a Dios con buenas obras, pero a acercarse a Dios se necesita fe. Y teniendo fe, poniendo tu confianza en Él, el Espíritu Santo te ayuda a tener ese buen comportamiento y esas buenas obras que necesitas. Y la última ocasión que estuvimos hablamos de la simplicidad de estar en Cristo y veíamos que cómo hemos convertido la vida cristiana en algo complicado. Y a veces la vida de muchos creyentes es complicada, es difícil, porque vemos que Pablo llevaba un mensaje enorme, ¿verdad?, que iba a transformar este planeta. El Señor se lo había dado, Dios seguía siendo la misma persona y lo seguirá siendo en el futuro, y cada uno de nosotros tiene que saber cuál es su papel en esta tierra. Pero a veces ese papel nosotros lo complicamos, lo hacemos difícil y creemos que con los esfuerzos religiosos
es suficiente. Y quiero decirte algo, Dios no pide esfuerzos religiosos. De hecho, los esfuerzos religiosos se convierten en algo minúsculo delante de Dios, al punto que el Señor decía, yo no quiero sacrificios. Lo que quiero, ¿verdad?, es de cada uno de ustedes el corazón, la fe, lo que verdaderamente hay dentro de ustedes. Eso es lo que quiero. Y el Señor nos enseña que el mensaje de Dios, el mensaje de Jesús no es complicado, tiene que ser sencillo para corazones sencillos, tiene que ser un mensaje que todo mundo pueda entender, que todo mundo pueda abrazar, tomar en la simplicidad de la fe. Y el día de hoy vamos en esta, perdonen por todo el preámbulo, ¿verdad? Pero creo que era importante recordar que es lo que hemos estado viendo. El día de hoy vamos a ver mi posición y mi experiencia en Cristo. Ese es el tema del día de hoy. Quiero leerles rápidamente una ilustración para poder entrar al tema. Esto lo leí en un artículo, ¿verdad? Hace ya algunos años, y se llama El príncipe que se comportaba como mendigo. Y se los leo. Esta es la historia de un príncipe que mientras es un niño pequeño, era tan voluntarioso que le faltaba tanto conocimiento y carecía de experiencia, tal como los otros niños pequeños. Lejos de comportarse y vivir como el hijo del rey, prefería comportarse como los demás niños, andar con ellos, tal como los hijos de los sirvientes y de las personas que se encontraban en el lugar. Se vestía como pordiosero, parecía tener expresiones en las que su educación no se mostraba, malcriado como ellos, mal vestido, diciendo palabras hirientes y comiendo desperdicios, sucio, con un comportamiento que dejaba mucho que desear. A veces puede ser muy obediente y dócil y afectuoso, y entonces está contento y se siente aprobado. Entonces, otro día es intranquilo o desobediente, y entonces se siente triste y quizás llega a ser hasta castigado. Pero igualmente es un príncipe, tanto en un día como en el otro, cuando se porta bien como cuando no se porta correctamente. Se espera que con el paso del tiempo aprenda a someterse voluntariamente al camino recto, y entonces será cada vez más como un príncipe, pero no será realmente príncipe, porque él ya nació príncipe, él ya es príncipe. En esta ilustración encuentro yo, ¿verdad?, que el príncipe vivía como un niño que parecía no tener conciencia de quién era. Obviamente por su inmadurez, ¿verdad?, por la edad que tenía, no se comportaba como el hijo del rey. Pero en su experiencia, en su condición, ¿verdad?, de todos los días, en su comportamiento, él se comportaba, valga la redundancia, equivocadamente para el lugar en donde había nacido. Él había nacido para ser monarca. Sin embargo, él no se comportaba de esa forma. Según su posición, ¿verdad?, era como él tenía que comportarse. Pero la mayor parte del tiempo no vivía de esa forma. Entonces, su comportamiento y sus experiencias parecían estar lejos del lugar que él tenía. Mira, cuando nosotros queremos participar de un club deportivo, por ejemplo, nosotros tenemos que ir y pagar una membresía, y esa membresía, ¿verdad?, en la que anotan tu nombre, te da acceso. Entonces esa membresía te permite ahora ser un miembro del club deportivo. Entonces, de la misma manera, Cristo es para todos nosotros nuestro acceso a esta posición que nosotros tenemos en Dios. Cristo Jesús es el acceso. Una vez que tú estás en Cristo, ya no necesitas estar pagando otras cosas o diciendo otras cosas, haciendo otras cosas. Ya eres miembro del club, te lo dice tu membresía. Así en el Señor, nuestra salvación y el haber nacido de nuevo nos dice que somos hijos de Dios y somos parte de la familia del Señor. Entonces, todo verdadero hijo de Dios tenemos una posición en Cristo. Esto es lo que ya somos desde que vinimos al Señor. Primera de Pedro 5:14 nos dice: saludaos unos a los otros con ósculo santo, con ósculo de amor, o sea, con beso. Dice: paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo.
Ahí es el puro saludo, ¿verdad? De la epístola, de la carta. Y comienza a hablar una verdad que está asomada en todo el Nuevo Testamento y dice que estaba pidiendo paz, ¿verdad? Para todos ellos que ya estaban en Jesucristo. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Está hablando a los santos y dice quiénes son los santos. Los santos en Cristo Jesús. Entonces, al haber nacido del Espíritu, porque Juan 3:5-7 nos lo enseña, dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, una vez que nosotros hemos nacido del Espíritu, al nacer de esa forma, nos convertimos, venimos a ser hijos de Dios. Primera de Juan, hoy vamos a ver muchas citas, así es que ahí atento a tu pantalla, porque las estarán pasando. Primera de Juan 3:1-3 nos dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, el amor del Señor fue el que nos atrajo, ¿verdad? Y que nos convirtió en sus hijos. Entonces, al haber nacido del Espíritu y ahora ser hijos de Dios, recibimos a Cristo en nuestra vida y depositamos nuestra confianza total en Él desde que Jesús nos fue revelado para comenzar a vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, Dios comienza a marcar ciertos parámetros de vida. Comienza a marcar ciertas formas en las que nosotros debemos de comportarse. ¿Cómo se debe comportar un hijo que está en Dios? Ahora, hay algunas cosas respecto a la posición que nosotros tenemos en Jesús, porque estar en Cristo es un asunto de fe. En el momento que tú te sabes hijo de Dios, cuando has leído la palabra y entiendes que te has arrepentido de tus pecados y entonces has venido a la gracia del Señor y le dices: Dios, límpiame, Dios, lávame, borra mis maldades. En ese momento tú vienes, ¿verdad?, a formar parte de su familia y te da un lugar. Te da un lugar. Ese lugar es como Él te ve. Esa posición es como Él te ve. Y es como te debe de ver el mundo espiritual alrededor. Entonces, pero ese lugar no nos lo ganamos. De hecho, si nos lo ganáramos, sería por obras la salvación. En realidad, ese lugar lo creemos y lo tomamos por fe. Entonces, en realidad es el resultado de la cruz, porque fue Jesús el que pagó por ello. Nos damos cuenta que me pertenece por esa fe personal que yo deposito en Él, ¿verdad? Porque no se gana ni con oraciones, ni con rezos, ni con cierta diligencia, ni con ser disciplinados o no disciplinados. No se gana, es algo que se recibe por misericordia. Esa posición también es perfecta, porque mi posición nunca podrá disminuir. Es decir, yo no voy a ser menos hijo. Eso nunca va a cambiar. Ya lo soy. Entonces, si soy hijo, está completa esa obra para mí. Quiere decir que ni puedes ser mejor, ni puedes ser menos. ¿Eres hijo? Ya lo eres. También esta posición que Dios nos ha dado no se extingue. Quiere decir entonces que una vez que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, hechos nueva criatura, lo seremos para la eternidad. Lo seremos eternamente. Aquellos que son hijos verdaderos de Dios vivirán eternamente. Entonces, nuestra posición también es una posición que la tiene todo hijo de Dios, es decir, no la tiene menos uno que otro, sino que todos por igual hemos heredado lo que Dios ya nos ha dado. Esa posición está basada totalmente en la gracia, dice Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjate, la gracia es algo a lo que tú entras por la fe. ¿Qué es vivir en la gracia? Vivir en el favor de Dios, vivir bajo el poder de Dios. Tú entras por fe
a esa posición. Así es que tenemos esa posición delante de Dios. Y nuestra experiencia, y aquí está el punto, ¿verdad?, de lo que quiero el día de hoy comenzar a ver y que cerraré la próxima semana. Nuestra experiencia a veces parece contradecir nuestra posición. Es decir, tú ya conociste a Dios, tienes la palabra del Señor en tu vida, está trabajando dentro de ti, funciona, opera el Espíritu Santo en ti. Y cada día, ¿verdad?, tú ves que Él te va llevando a cosas nuevas. Pero de pronto, tu experiencia de todos los días, es decir, cómo te comportas cada día, hay momentos en que parece no haber una coordinación entre lo que vives y quién eres. Como lo veíamos en el ejemplo, ¿verdad?, del inicio. Este príncipe era príncipe, no porque se comportaba como príncipe, sino porque su padre, ¿verdad?, le dio esa potestad, ese poder de ser hijo al haber nacido de él. Es decir, le dio por nacimiento. El Padre a nosotros, por nacer de nuevo, nos ha hecho sus hijos. Pero a veces nosotros nos seguimos comportando como esos niños malcriados, la verdad. A veces nos seguimos comportando como esos niños inmaduros. A veces queremos seguir regresándonos a comportarnos como éramos antes de venir al Señor y cuando no habíamos sido hechos nuevas criaturas. Entonces nuestra experiencia parece contradecir a la posición. Ahí es como nosotros respondemos, de cómo hablamos, cómo pensamos, cómo lo hacemos, que lejos de parecerse un comportamiento correcto de acuerdo a la palabra, deja mucho que desear. Y eso nos saca de onda. ¿A poco no? ¿A poco no te sucede? A mí por mucho tiempo y de una manera muy desagradable, a mí me sacó de onda, ¿verdad? Que yo sabía que yo era salvo, que yo sabía que Dios había tocado mi vida, que yo tenía hambre por la palabra de Dios y yo no quería equivocarme y quería agradarle al Señor. Pero mi comportamiento a veces dejaba mucho que desear. Porque por un lado nosotros somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero como nuevas criaturas, a veces esa experiencia es decepcionante. No el saber que somos de Cristo, sino cómo nos comportamos sabiendo que somos de Cristo. Eso es decepcionante. Y entonces vivimos en contradicciones constantes y muchos acaban por acomodarse de nuevo a como eran antes. Dejan de vivir como hijos de Dios, que deben vivir por fe, que deben vivir basados en la palabra, que deben vivir por esos principios que no se rompen, que el Señor ha establecido en nosotros, pero viven como pordioseros espiritualmente. Viven como esos hijos de los sirvientes, ¿verdad?, del príncipe. Es decir, que ese comportamiento y esa forma de ser va más de acuerdo al enemigo que de acuerdo a Dios, envueltos en las mentiras del diablo que nos hace creer que no hemos cambiado, que nos hace creer que seguimos siendo los mismos que éramos antes, que la palabra de Dios pareciera como que no aplica a nosotros, como que vemos que le aplica a fulano, ¿verdad?, porque hemos visto cambios, y que le aplica a sultano porque hemos visto cambios, pero ¿y yo? ¿Dónde queda lo que me toca a mí? Y entonces comenzamos a escuchar equivocadamente lo que el diablo tiene que decir y nos adecuamos a esa mentira y decimos: bueno, tal vez esto no es para mí, tal vez tal vez esto no es lo que me toca, ¿verdad? O tal vez yo soy diferente. Yo quiero decirte algo: la posición en Cristo es para todos aquellos que tienen fe en Jesús, no para los que son perfectos, sino los que cada día a través de esa fe buscan ser perfectos como Jesús. Y llegará un momento en que nuestra vida será transformada. Ahora, esta nueva posición en Cristo, te voy a decir con qué tiene que ver. Tiene que ver como Dios nos ve. Tiene que ver como Gálatas 3:25 al 26 nos dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo un cuidador. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estaba diciendo ahí, bueno, nosotros ya no estamos bajo la ley.
Ahora nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así es que tú ya no tienes que seguir una serie de lineamientos como tal para agradarle a Dios. Tú ahora estás en Cristo y así es como le agradas a Dios. Y ahora todos esos lineamientos los haces de tu corazón como un resultado de que eres hijo. Si una persona quiere irse a vivir a Inglaterra, no comienza por comportarse como gente que vive en Inglaterra. Si alguien se quiere ir a vivir a Rusia, no comienza por comportarse como una persona que vive en Rusia. Para poder ser ruso, ¿qué necesita? Cambiar su nacionalidad. Y entonces tiene que hacer un trámite legal para que ese trámite legal le lleve a renunciar a la nacionalidad mexicana para convertirse en ruso. Y entonces, ahora siendo ruso, su comportamiento se irá adecuando, ¿verdad?, al lugar a donde él vive. Tú ahora estás en Cristo Jesús. Ese trámite legal ya ha sido llevado a cabo desde que Él fue al madero, derramó su sangre. Tú clamaste esa sangre y tu pecado fue perdonado. Desde ese momento lo legal fue establecido en lo espiritual. Ahora tú eres hijo de Dios y el comportamiento que se espera de ti es el resultado de saber quién eres en el Señor y de la fe que tú tienes en Jesús. Así es que tiene que ver esa posición con nuestra nueva identidad, ¿verdad?, como hijos de Dios. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, nuestra posición en Jesús tiene que ver con quién eres, en la identidad que tú tienes. Nuestra posición en Cristo también tiene que ver con que hemos creído y aceptado el sacrificio de Jesús como pago de nuestro pecado. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, si tenemos esa posición es porque fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Número 3, esta posición en Cristo tiene que ver con, más bien habla acerca de que estamos revestidos en Jesús. ¿Qué significa esto? Vamos a Gálatas 3:21. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esta palabra bautizado significa sumergidos en Jesús. Dios ya no te ve como tú eras antes. Ahora Él te ve como a Jesús vistiéndote, como Jesús sobre ti, como Jesús en ti. Y cada vez que tú te acercas, el acceso es Jesús para con el Padre. Entonces, esta posición que tenemos nos lleva también a identificarnos con Cristo. Y eso es un tema que vamos a ver adelante porque es muy importante. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estáis juntamente crucificado y ya no vivo yo. Tú ya estás muerto para el mundo y para el pecado, para tu pasado, para todo. Ahora estás vivo en Dios. Y dice: mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces quiere decir que cuando Jesús murió en la cruz, por fe, tú también moriste en la cruz. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, tú también resucitaste junto con Él. Si tú estás en Cristo hoy, entonces tú has muerto y resucitado a una nueva vida. Ahí es a donde nos identificamos con Él. La obra que Él hizo, la hizo en nuestro lugar. También esta posición nos enseña, número 5, que estamos unidos a Jesús. Juan 15:5 nos enseña: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, estamos unidos a Jesús. Número 6. Tiene que ver con abandonar la antigua forma de pensar. Esta nueva posición que tú tienes ahora en el Señor
te lleva a que dejes atrás ya lo pasado. Dice la Escritura, Marcos 8:34, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que nosotros en el momento de llegar al Señor, ahora tomamos esa cruz, es decir, nos hacemos de lo que Él hizo en ese momento, nos hacemos de todas las cosas, creemos en todas las cosas que Él desató a través de su sacrificio, y yo lo llevo en mi vida. Ahora yo lo porto en mi vida, y como ahora Cristo está en mí, yo ya no me comporto como antes, me niego a mí mismo y he dejado la vida y la antigua manera en la que yo me comportaba. Esta posición en Jesús me ha insertado en la familia de Dios. Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. Este es un versículo hermoso, hermoso. Porque dice la Escritura que así como cuando nosotros antes, ¿verdad?, sin el Señor, estábamos desamparados porque no había Padre para nosotros, porque no había Dios para nosotros, todo aquello en lo que creíamos y donde estaba nuestra confianza en realidad era falso. Pero una vez que vienes al Señor, Él te hace habitar en familia y ya no eres más desamparado. Esa posición que tú tienes en Cristo te lleva a estar escondido en Dios. Colosenses 3:3 es otro versículo hermoso, porque dice: porque habéis muerto, te está diciendo ya, no estás vivo ya para ti, no estás vivo para seguir pecando, ya no estás vivo para este mundo otra vez, estás muerto totalmente, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús estás vivo, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mira lo que nos dice aquí, que nuestra vida se puede esconder en Él. Estás refugiado ahí, guardado. ¿Algún día has tenido problema con un ataque, verdad, del enemigo? Salmo 64:1 dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración del que hace iniquidad. Estaba haciendo una oración, ¿y qué le pedía? Escóndeme. Tú puedes esconderte en Jesús. También nos escondemos, ¿verdad?, para que ya no sea nuestro pecado el que se muestre. Ahora nos escondemos, como dice 2 Corintios 5:21, en la justicia de Cristo. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y ahora Él es nuestro refugio. Penúltima, esa posición en Cristo te hace cercano a Dios. Efesios 2:11 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, sin ese lugar de hijos. ¿Cuánta gente vive en este mundo creyendo que son hijos de Dios, cuando en realidad nunca han depositado su fe en Jesús y viven bajo un engaño? La Escritura nos enseña que hay que depositar la fe en Jesús para ser hijos. Y si tú ya eres hijo, eres cercano al Señor. Y última, nuestra posición en Cristo nos dice cómo podemos vivir y actuar. Entonces, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios prepara de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿te das cuenta de todos los privilegios que tenemos al tener esa posición en Cristo? Tiene que ver con cómo Dios nos ve desde que colocamos nuestra fe en Jesús. Nos da una nueva identidad. Hemos recibido el pago de nuestro pecado en su sacrificio.
hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Ahora el Padre lo ve a Él en nosotros. Hemos sido identificados con Jesús porque lo que Él vivió ahora nos benefició a nosotros. Estamos unidos a Jesús como la vid y la rama, el pámpano. Hemos sido insertados en la familia de Dios. Estamos escondidos en el Señor. Somos cercanos, ya no somos ajenos, ahora somos cercanos. Y esa posición nos enseña cómo debemos vivir y actuar. Te tengo una pregunta. 2 Corintios 5:17. Este pasaje dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué habla este pasaje? ¿Habla de tu experiencia o habla de tu posición? Pregúntate ahí en tu lugar. ¿De qué habla? ¿De tu experiencia o de tu posición? La respuesta es de tu posición. Todos los que asisten a una congregación, escucha, todos los que asisten a una congregación cristiana, ¿son nuevas criaturas? No. Pueden ser congregantes, pero no necesariamente nuevas criaturas, no necesariamente hijos de Dios. Eso es un engaño. ¿Vives tú como una nueva criatura? Eso tiene que ver con una respuesta personal en nuestra práctica, en nuestra experiencia. Nosotros podemos ser algo, pero comportarnos diferente a eso que somos. E inclusive, a la inversa, podemos comportarnos como ciertos creyentes, pero no necesariamente tener la posición de hijos. Y eso solo tú lo puedes saber. Has entregado tu vida y rendido tu vida al Señor, pedirle perdón por tus pecados, que borre tu pasado, y Cristo ahora ha sido, a través de su Espíritu Santo, recibido en tu corazón, en tu vida. Porque si te ha sucedido eso, entonces has nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento te ha dado esa posición, y si la tienes. Deja de hacerle caso al diablo cada vez que te dice que por cierto comportamiento tú pierdes esa posición de hijo. La posición de hijo no es algo que se hace y se deshace, se hace y se deshace, se hace y se deshace, no. La posición de hijo para los que son verdaderos creyentes es algo establecido. Por eso leíamos un versículo hace un rato y decía: entrar en esa gracia en la que estamos firmes. El que te hace estar firme en esa gracia es el poder de Dios en tu vida. Pero vamos a hablar del mal comportamiento la próxima semana. Vamos a hablar de cuando nuestra experiencia es portarnos equivocadamente y lejos de esa posición en Jesús. Pero sin meterme demasiado en eso, el día de hoy quiero cerrar con este pasaje, Colosenses 1:26 al 27, porque después de ser salvo yo solía escuchar a ciertas personas, ¿verdad?, que cuando hablaban pasajes como 2 Corintios 5:17, daban testimonio en el que decían: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo veía cómo me comportaba y yo decía, como que aquí hay algo que en mí está chueco, hay algo que no funcionó. Habla de las maravillosas transformaciones que pueden suceder en la vida de una persona y que tienen lugar en la vida de una persona dejando lo viejo atrás. Y yo en ese tiempo, tenía yo 20 años, yo le decía: yo sé que yo soy hijo de Dios. Yo puedo ahora sentir a Dios. He podido ver cambios en mi vida, pero las mentiras del diablo me llevaban constantemente a creer que yo no tenía esa posición. Sin embargo, el Señor me llevaba a reflexionar en mi corazón. Yo decía: yo desearía poder decir que todas las cosas viejas pasaron en mi vida y que todas fueron hechas nuevas. Yo deseaba con todo mi corazón que eso pasara.
Yo ya había hecho una decisión por seguir a Jesús, pero había cosas podridas todavía en mi vida que necesitaban ser sacadas, y no tenía que ver con que Dios mintiera, o que lo que Dios enseñaba era incorrecto, o que tenía solamente a unos cuantos a quienes sí ayudaba. Esto tiene que ver con la fe del corazón de cada uno. Y saber que Dios nos acerca en su gracia, sí, pero nosotros respondemos con esa fe o no. Así es que todos esos viejos hábitos que yo tenía, todos esos pensamientos incorrectos que me agobiaban, esas conversaciones sucias en las que yo quedaba con un mal sabor de boca porque me veía yo haciendo lo incorrecto, a veces me hacían dudar de mi posición de hijo. Entonces un día me prestaron, en ese entonces se utilizaban los cassettes, y me pasaron un audio, ¿verdad? En un cassette en el que había una predicación acerca del pecado. Iba yo en mi K, yo tenía un Ford Ka color plateado, y puse el cassette y venía yo manejando aquí por la Aquiles Cerdán. Y el predicador dijo de pronto: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Esto es Colosenses 1:26 al 27. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese pasaje me sacudió, que frené el carro, me estacioné y lo regresé y lo volví a escuchar. Y yo creo que escuché ese versículo como unas 10 veces ahí en el cassette. Y me daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque yo decía, lo único que sonaba en mi cabeza era Cristo en vosotros. Y la segunda cosa era a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y yo decía, es posible, es posible. Es posible eso, es posible tener la conciencia tranquila, es posible tener una vida sin pasado, es posible tener, ¿verdad?, ahora una forma nueva de hablar, de pensar, de comportarte. Es posible. Y me regresé a la mitad de ese pasaje donde decía Cristo en vosotros, y por eso prediqué el tema de la vez anterior. Porque si Cristo está en ti, es posible el cumplimiento de esta promesa de Colosenses 1:26. Así es que mi corazón dio un salto de alegría en ese momento, y recuerdo comenzar a reírme como loco ahí en el asiento de mi carro, y me reía y me reía y me reía. Yo decía, ¿qué me está pasando? Y me estaba yo riendo porque había entendido algo que por mucho tiempo yo había estado buscando. Un pasaje que Dios dirigiera hacia mi corazón y que me hiciera saber que aunque a veces me equivoco, que aunque a veces sigo fallándole a Dios, porque el único perfecto es el Padre, Dios me ha dado un lugar a mí que no puede estarse desmoronando conforme avanzan los días y volverse a construir para la siguiente semana y desmoronarse para el otro fin de semana. Esa posición me la ha dado Jesús. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú eres un verdadero creyente, si verdaderamente has nacido del Espíritu, si has sido regenerado y te has convertido en una nueva criatura, tú acabas de entrar en un proceso que se llama santificación. Y la santificación no es que seas perfecto, sino santificación es que Dios te ha tomado para sí, te ha apartado para sí, y que todo lo que comienzas a vivir el día de hoy y el día de ayer y los próximos días, cada día serán encauzados, encaminados al propósito para el cual Él te fue llamando. Así es que si tú estás en Cristo Jesús, llegará el día en que podrás ser presentado delante del Padre perfecto en Cristo Jesús. No en tu comportamiento, no porque has fallado o porque el día de hoy no fallaste, sino que tú serás presentado delante del Padre por Jesús que habita en ti. Así es que
Si hoy estoy en Él, Él está haciendo cosas a través de mí. Y al decir que somos una nueva criatura, yo dije, todas las cosas han pasado. Yo ya no soy el mismo, y comencé a mirar atrás y dije, verdaderamente no soy el mismo. Sé que no soy perfecto hoy, pero no soy el mismo Fred que cuando tenía 10 años, 15 años, 19 años. Yo batallaba con varias áreas de pecado. Desde luego tengo recuerdos de todo eso. Y me dije, ya no soy más el que pecaba de esa forma. Soy alguien nuevo. La condenación, el pecado, el temor a la muerte, a la enfermedad y todo se acababa de romper su poder en ese momento. Ahí dentro de ese carro, escuchando ese pasaje, Dios estaba rompiendo de mi mente, de mi forma de ser, el vivir como esclavo a ese pasado, y me estaba diciendo, esto es lo que ahora tú eres en mí. Así es que, ¿cuál es tu posición? ¿Qué posición tienes hoy? Porque para estar en Cristo necesitas la membresía a Jesús en ti. Cristo Jesús habitando en ti. Y si Jesús viene a habitar a ti, si tú hoy le pides perdón y te arrepientes de tus pecados, tú no tienes por qué seguir dudando más adelante de que si esa posición se perdió o no. El que es verdadero hijo, como dice la Escritura, todos los que me has dado, nadie los arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Jesús. Tenemos esa posición gracias a su misericordia, no a nuestro comportamiento, que es importante y que lo vamos a ver dentro de 8 días, porque Dios sí valora que hagamos las cosas correctamente, que seamos rectos, justos, como dice la Escritura, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, en eso pensar. No estoy diciendo que te comportes como te comportes, seguirás, ¿verdad?, recibiendo los beneficios de esto. No, lo que te estoy diciendo hoy, ¿verdad?, porque hablaremos del pecado y de ese comportamiento dentro de 8 días, pero lo que te estoy diciendo hoy es que si esa posición tú la tienes por fe, tienes que seguir caminando por fe en ella. Si esa posición vino a ti por gracia, tienes que seguir creciendo en esa gracia de Dios. Si esa posición de hijo vino a convertirse para ti en la puerta de salida, en la salvación a la vida eterna, esa vida eterna te está esperando. El puente entre la posición que tenemos y nuestra experiencia es creer, es la fe en el Hijo de Dios. No cualquier fe, en el Hijo de Dios. Con fe, no como un proceso mental de repetirte a ti mismo, ¿verdad? Sí creo, sí creo, sí creo. No. Mira, yo respeto mucho, ¿verdad? Yo en lo personal no soy de andar repitiendo cosas como si fuesen un proceso de fe para mí. Yo prefiero agarrar un versículo, trato de sumergirme en él, de entenderlo y decir, esto es mío, y de gustarlo y tratar de aplicarlo hasta donde yo pueda cada día de mi vida. Para eso se necesita fe. Para decir muchas palabras y muchas repeticiones, no necesariamente necesitas fe. Fe se necesita para que logres aterrizarlo a tu vida diaria, a tu comportamiento. Sigue creyendo en la palabra de Dios. Juan 20:31, último pasaje de hoy. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
¿qué tipo de vida tienes hoy? ¿Cuál es la vida que tienes hoy? Si estás viviendo mal, apocado, triste, derrotado por el pecado, si estás viviendo en problemas económicos, temeroso, ¿verdad?, de la enfermedad que nos rodea, si tú estás viviendo creyendo las mentiras del diablo, resentido con otras personas, si tú estás en este tiempo bajo la mentira de que no ha pasado nada en tu vida, ¿verdad? Pero tú sabes que Cristo está en ti y que Dios ha hecho una operación dentro de ti, pero sin embargo vives en las mentiras del diablo. Necesitas accesar por la fe a esa posición, a ese lugar que Dios te ha dado, que no nos hace mayores, no nos hace supremos que nadie, más bien nos hace agraciados. La gracia de Dios se ha derramado en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayuda a que se ilumine nuestro entendimiento con la palabra que cobra vida. Y por fe vivimos en esa posición y andamos en el Espíritu, que es otro tema, de acuerdo a esa posición. Voy a cerrar con una oración y después terminamos con un canto, porque lo que el día de hoy hablamos es el fundamento para lo que dentro de 8 días también hablaremos. Ahí en tu lugar, Dios, gracias, porque por la fe podemos acercarnos a Jesús. Señor, por los que ya han hecho una verdadera decisión por seguir a Cristo y por los que no, danos el entendimiento a unos y a otros de que tenemos acceso a ese lugar de privilegio que nos has dado. Yo no voy a reclamar derechos. Yo con humildad voy a recibir el privilegio. Prefiero humillar mi corazón delante de ti y como un mendigo de la calle decirte: si quiero, Jesús, perdón de mis pecados, justificación, un nuevo nacimiento que suceda dentro de mí. Hoy, Señor, humillo mi corazón a ti y te pido: cámbiame, cámbiame en el nombre de Jesús. Que la sangre del Cordero limpie toda maldad en mi vida. Que tal vez me voy a acordar de mi pasado, pero no será más algo que traiga yo arrastrando. En Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas, incluyendo mi pasado. Hoy tengo una nueva historia que vivir en ti. Señor, me humillo y me rindo delante de tu presencia, porque hoy esta palabra, Dios, puede transformar el corazón de todo aquel que esté necesitado de la gracia del Señor. Espíritu Santo de Dios, opera nuevos nacimientos, regenera corazones, vidas completas, para que podamos entrar al privilegiado lugar que tú nos das como tus hijos. Acceso por la sangre nos has dado. Hoy nos rendimos ante esa verdad hermosa. Tú eres la puerta al Padre. Nadie viene al Padre sino por ti. Y el día de hoy queremos entrar en tu presencia.
qué privilegio saber que soy tu hijo, que me puedo esconder dentro de ti del enemigo, que en ti encuentro el favor que necesito para levantar mi vida y que sea reconstruida. Jesús, Jesús, Jesús. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire. Cierra tus ojos y busca la presencia de Dios donde estás. Vamos, busca ese lugar que el Señor te ha dado. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra